No hemos iniciado todavía con los 10 mandamientos. Estamos todavía poniendo las bases, porque es importante considerar unos aspectos antes de iniciar nuestra clase de los 10 mandamientos. Y hoy vamos a tener nuestra tercera clase y vamos a iniciar con un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Nosotros estuvimos estudiando Éxodo capítulo 19 y lo que vimos ahí fue cómo Dios, antes de traer su palabra en el Sinaí, mostró a los hombres la santidad de aquel que estaba en ese lugar. Truenos, relámpagos, una nube espesa, el Sinaí en fuego, había límites que había que poner. Si alguien pasaba esos límites, sería muerto. Solo Aarón o más bien Moisés y Aarón también, en un momento, él subió hasta cierta parte, y Josué, pero Moisés fue el que subió para recibir la ley de Dios. La Biblia nos dice que Moisés estaba espantado y temblando de ver aquello que había sucedido en el Sinaí, la presencia de Dios. Todo eso, más la actitud de las personas en aquel lugar, mostraba el carácter santo de Dios. Entonces nosotros dijimos que todo eso que pasó en el Sinaí tenía una intención. ¿Cuál intención tenía? Si ustedes ven todo eso, ustedes seguirían durmiendo en sus casas. La tierra se mueve, hay relámpagos, truenos, una nube espesa, fuego. ¿Qué harían? ¿Verdad? Tal vez saldríamos corriendo al ver eso. O sea, nadie se quedaría dormido. Está llamando nuestra atención al decirnos, hay un Dios vivo y verdadero en este lugar. Y eso nos llama a nosotros a entender cómo es nuestra forma de recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros nos presentamos a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo nos presentamos? De hecho, la Biblia nos dice que ellos tuvieron que prepararse durante 2 días, y al tercer día Dios bajaría y estaría en ese lugar. Ellos debían de limpiarse, deberían de no tener relaciones con sus esposas, porque todo eso llamaba la atención. Ellos tenían que estar prestos la atención. Todavía me es difícil entender a mí cómo es que en medio de las predicaciones, cuando el siervo de Dios está dando la palabra, hay personas comiendo chicle, comiendo snacks, hablando con otros. ¿Cómo es que nuestra mente puede estar pensando en el partido de fútbol? Puede estar pensando en alguna otra actividad. Hermanos, es la palabra de Dios la que estamos recibiendo. Es Dios mismo a través de sus siervos hablando la palabra de Dios. Eso nos llama, no solamente, eso son preparaciones muchas veces físicas y de entendimiento, también debe haber una preparación en el corazón. El hermano Eduardo nos pasó una hojita hace unos días de cómo debemos de preparar nuestros corazones y algunas actividades. Pero todo eso va en relación al entendimiento que tenemos del carácter de Dios, delante de quién estamos. Por favor, que el Señor en su misericordia nos haga entender que estamos delante de un Dios santo y que si Él nos está dando su palabra, debemos de tener reverencia delante de Él. Debemos de prestar la atención. Debemos estar solícitos a escuchar la palabra de Dios. Es importante todo esto. En tercer lugar, su ley moral es única. Eso nosotros habíamos visto. Ninguna de sus otras leyes fue revelada y preservada de esta manera. Nosotros vimos que Israel recibió leyes civiles y leyes ceremoniales, pero nunca una ley de esas fue dada como fue dada el resumen de la ley en el Sinaí, los 10 mandamientos. En medio de truenos, relámpagos, la presencia de Dios, el mismo Dios
escribiendo con su dedo en 2 tablas de piedra. No hay otra ley como esta, no existe, es única, perfecta, santa, y fue preservada, como nosotros vimos, y puesta en el arca de Dios. Entonces, es una ley especial, no es igual a las otras. Los mismos israelitas entendían esto. En cuarto lugar, lo que pasó en el Sinaí es un ejemplo para nosotros de las consecuencias de rechazar el Evangelio. Si usted puede buscar en su Biblia Hebreos capítulo 12, versículo 25, y solamente voy a leer el versículo 18 y 19, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Miren, todo eso que sucedió en el Sinaí, real, Dios mismo hablando, y eso no se compara en nada, porque este pasaje de Hebreos está hablando de aquellos que desechan, de aquellos que rechazan, de aquellos que desestiman la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo, la salvación que hemos recibido. Y el escritor de Hebreos está diciendo, eso no se compara nada. Aquellos que rechazaron la ley de Dios en el Sinaí no se compara en nada a rechazar el Evangelio. Las consecuencias son mayores. Versículo 25. Mirad, que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? El Señor Jesucristo. Jesucristo es el que nos habla hoy por medio de su palabra. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Rechazar el Evangelio tiene consecuencias aún más terribles que las consecuencias que tuvieron aquellos que rechazaron la ley dada en el Sinaí. En quinto lugar, Dios es el mismo y su carácter sigue siendo el mismo. Hebreos 12, 26 al 29. Voy a leer para ustedes. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquellos que tratan de huir del Dios de fuego del Antiguo Testamento se lo van a encontrar en el Nuevo Testamento. Porque Dios es el mismo Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y su ley sigue siendo la misma. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Nosotros teníamos entonces una tarea para hoy. Nuestra tarea era, antes de la entrega del resumen de la ley en el Sinaí, ¿estaba la ley moral de Dios en medio de los hombres? Esa fue la tarea. Entonces yo quiero saber quiénes pueden dar una respuesta. ¿Estaba la ley moral de Dios en medio de los hombres antes de haber sido entregada en el Sinaí? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten su mano. Ok. Ahora, de los que levantaron su mano, ¿quién puede darme una respuesta de que es por qué? ¿Quién quiere decir algo? Ok, vamos a ver allá, Gustavo. Ajá. Muy bien. ¿Quieres agregar algo?
Bueno, yo me voy a bajar, ya dieron la clase. Ok, no, vamos a profundizar en todo lo que ellos han dicho. Muy bien, gracias por sus respuestas. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 17 en primer lugar. Romanos capítulo 1, versículo 17. Si nosotros tomáramos el versículo 1 de Romanos, y quisiéramos decir cuál es el tema de Romanos, ¿cuál podríamos decir que es el tema de Romanos? De acuerdo al versículo 1 de Romanos, capítulo 1, ¿cuál sería? Romanos 1.1. Si nosotros viéramos Romanos 1.1 y dijéramos ¿cuál es el tema de Romanos? ¿Cuál sería? ¿Qué creen? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio. El Evangelio. Romanos 1.17, que es el pasaje que yo les pedí que buscaran, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela esa justicia de Dios por fe, creer. O sea, el tema de Romanos es el Evangelio, y entre sus temas que está en el Evangelio, la justicia de Dios. Entonces nosotros no debemos olvidar esto, la justicia de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2:17. Pablo está hablando a los judíos, al pueblo de Israel, y como ustedes han visto, ¿quién fue el pueblo que recibió la ley? El pueblo judío. Entonces vamos a ver qué dice él acerca de los judíos. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Qué fuerte está hablando el apóstol Pablo al pueblo judío. Ustedes que han recibido la ley, ustedes que se jactan, ustedes que dicen que conocen la voluntad de Dios, ustedes que dicen tener conocimiento de ella, infringen la ley, transgreden la ley, rompen la ley. A través de este libro de Romanos, Pablo va a explicar que ninguno de los hombres ha podido cumplir la ley, que la ley no es nuestra justicia. Los judíos creían que obedecer la ley les iba a traer la justicia de Dios, la vida, el reconocimiento de Dios. Pero Pablo les dice: no es así. Bueno, ustedes como judíos tienen la ley. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Qué pasa con los demás seres humanos? Con los que están en África, y los que están en China, y los que están en otros países muy lejanos. ¿A ellos no se les dio la ley? Entonces el hermano Gustavo mencionó una palabra muy importante para nosotros. ¿Cuál es? Vamos a ver versículos 12 al 15. Romanos 2, 12 al 15 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por eso les dije, nuestra justicia está en Cristo, en el Evangelio, y esto se va a explicar. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos,
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El resto de la humanidad no recibió las 2 tablas de la ley. Ellos no las recibieron, pero Dios hizo algo. Pablo aquí está diciendo, en el versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios mismo escribió en cada ser humano su ley, sus mandamientos, su palabra. Y eso quedó plasmado en algo que se llama la conciencia. Ese mismo versículo 15 a la mitad dice, dando testimonio su conciencia. Su conciencia les da testimonio. Es una ley escrita en el interior de los hombres. Muchos pastores y teólogos han dicho que es la voz de Dios dentro de los hombres, hablándoles. ¿Qué hace esta conciencia? Esta conciencia fue puesta por Dios para saber el bien y el mal, para determinar qué es aquello que es bueno y aquello que es malo. De hecho, cuando nosotros le decimos a una persona, usted no tiene conciencia, es lo que estamos haciéndole ver, pero usted no ve que esto está malo. Es lo que le decimos a las personas. De hecho, en alguna ocasión que habíamos predicado acerca de la conciencia, nosotros habíamos visto había mencionado esta fábula que es este muñeco Pinocho, esta fábula Pinocho, y tiene un grillito que le está hablando, Pepe, yo creo que es como se llama, me parece, y ese Pepe es como su conciencia que le dice, mira, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces así? No, y está encima de él hablando, pero ¿qué hace Pinocho? Lo contrario, le habla y no hace caso. Bueno, es esa voz de Dios hablando a nuestros corazones, diciéndonos, ¿está bien o está mal? Pero ¿qué es lo que ha pasado con nuestra conciencia? Nuestra conciencia está corrompida. Nuestra conciencia no está inclinada a obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a buscar 2 de Samuel 12:6. 2 de Samuel 12:6. David ha pecado, adulterado, ha planeado el homicidio del esposo de Betsabé, ha mentido. Parece que todo está bien, pero Dios ha visto todas las cosas. Y el profeta Natán llega delante de él y le cuenta una historia de 2 hombres que tienen ovejas. Un hombre pobre tiene una sola ovejita que la ha cuidado, la ha guardado, la cuida con sus hijos, la ama esa oveja. Hay un hombre rico que tiene muchas ovejas. Viene un hombre de camino y el hombre rico no toma una de sus ovejas para prepararla para aquel que viene, aquel caminante, aquel extranjero, sino que agarra la oveja de aquel hombre pobre y la sacrifica. Entonces a David se le sube el Rosales y dice, ¿cómo es esto posible? Versículo 6, 12:6. En el versículo 5 dice al final, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Después de ver este pasaje, yo me quedé analizando qué bien David interpretó la ley. Ustedes sabían que cuando alguien
hacía un mal como uno, mataba una oveja a otro, debía devolver eso 4 veces. ¿Se acuerdan de Zaqueo? O sea, qué increíble cómo estaba su conciencia despierta para poder determinar ese asunto. Ah, sí, muerte, 4 veces. Pero qué callada estaba su conciencia para verse a sí mismo. Entonces, versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¡Oh! O sea, él podía ver la maldad en otros, pero no podía ver su propia maldad. Pudo distinguir lo malo en otros, pero no pudo distinguir el mal en su corazón. ¿Por qué? Porque la conciencia está corrompida. Nuestra conciencia no está inclinada a Dios. A veces nos acusa, pero a veces no nos acusa. Depende de la situación. Si nos vamos a ver afectados. No, es que lo que yo hice no es tan malo, porque hay otros que hacen más mal. ¿Ya viste aquel? O sea, la conciencia está corrompida. La conciencia no está inclinada a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué hace la conciencia? Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16, donde estábamos. Romanos capítulo 2. Dice, versículo 15 al final, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y miren, depende de mi razonamiento, esa conciencia puede ser adiestrada. ¿Ustedes sabían? La sociedad, las situaciones, para callarse, para cicatrizarse por la cantidad de pecado. Pero esa conciencia defiende o acusa. Y nosotros no debemos callar nuestras conciencias. No debemos taparnos los oídos cuando escuchamos la voz de Dios, porque si todavía eso sucede, hay misericordia de Dios para nosotros. La conciencia emite un juicio, bueno o malo, y está muchas veces parcializada por lo que nosotros creemos, o lo que nosotros pensamos, o lo que la sociedad nos ha dicho. Pero Dios ha dado una regla única y moral para que esa conciencia se alinee. Y cuando una persona está en Jesucristo, esa conciencia comienza a ser de nuevo transformada por el Espíritu Santo para poder hacer el bien que Dios quiere y odiar el mal que Dios odia. Esa conciencia puede estar cauterizada, moldeada por la sociedad, puede ser callada. Hay personas que la callan. ¿Cómo? Hay personas que la callan hasta con medicamentos, ¿usted sabía? Hay personas que la callan con otras actividades. Hay personas que la callan dando grandes donaciones de dinero o haciendo grandes obras humanitarias porque quieren callar sus conciencias. El borracho en la cantina, cuando entra un niño a pedir dinero, usted los ve sacando, claro, toma, qué buen hombre. Mientras que en su casa, su familia padeciendo necesidad, callando sus conciencias. La conciencia solo emite juicio, bueno o malo, pero la conciencia no da esperanza ni trae paz. El único que da esperanza y que da paz es el Señor Jesucristo. Solamente Él. Ve a Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay otro. No hay. Esa ley está escrita en los corazones de los hombres, como bien dijeron mis hermanos. Y hermanos mencionaron Génesis. Pues vamos a Génesis, a ver qué pasó ahí en Génesis. Génesis capítulo 2.
versículos 16 y 17. Dice, Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio al hombre su ley. Y usted dice, mire, pero es que yo aquí solo veo un mandamiento de no comer del fruto de un árbol, nada más. Ese mandamiento que nosotros vemos ahí es un mandamiento para vida. Él debía de obedecer. Debía de obedecer. Si no obedecía, ciertamente él moriría. Pero nosotros vamos a ver ahora a través de ciertos pasajes que ya esa ley total había sido escrita en el corazón del hombre. Y Dios le dio la capacidad para guardarla. ¿Cómo sabemos que Dios le dio al hombre la capacidad para guardarla? Primero, que Él está mandando algo al hombre que haga. En segundo lugar, nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 31 lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo hizo Dios todas las cosas aún al hombre? ¿Lo hizo? Bueno, vamos a buscar Eclesiastés 7:29. Eclesiastés. Dice así Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo bueno, capaz de obedecer la ley de Dios. A través de un pasaje como este podemos entender algo. Que si hubo un momento en que los hombres pudieron tener ese libre albedrío para buscar a Dios y seguir sus mandamientos, fue este. Ese deseo voluntario de buscar a Dios y buscar su bien fue este. Dios lo creó así. Pero la maldad de los hombres, su deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, de ser igual a Dios, de desechar la palabra de Dios, los llevó a desobedecer la ley de Dios. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. No fueron ojos para buscar a Dios, no fueron ojos para buscar perdón, fueron ojos abiertos para el pecado y para la maldad. A partir de ese momento, todos los hombres, según Romanos capítulo 5, todos los hombres han desobedecido a Dios porque han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Adán pecó, y así cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros somos pecadores. Y no solamente esto, no solamente tenemos una naturaleza pecadora, sino que cada uno de nosotros, como dice Isaías 53, cada uno de nosotros busca alejarse de Dios. Cada uno de nosotros. Y nuestro libre albedrío para buscar a Dios, para buscar todo el bien en Dios, quedó corrompido para siempre. No tenemos juicios justos, no buscamos a Dios, pecadores. Pero ¿cuál es la misericordia y la gracia de Dios?
Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermano, qué misericordia. Mientras que el hombre se esconde de la presencia de Dios, Dios en su gracia llama a los hombres. Mientras que la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, porque no lo hay. Dios busca a los hombres, les ha dado su evangelio y les ha dado su ley para que ellos se arrepientan de sus pecados. Hay gracia de Dios. Que Dios nos hable, hermanos, es gracia, porque sabe. Porque Dios ahí mismo pudo haber matado a Adán y a Eva. Ciertamente morirás, y ciertamente murieron. Esa relación con Dios directa quedó rota para siempre. Y solamente hay uno por el cual esa relación puede ser restablecida totalmente. Porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y nada más que Él. Que Dios nos hable es gracia de Dios. Entonces, Dios escribió esa ley en el corazón de los hombres para que la obedecieran, pero ellos desearon desobedecer. Entonces, esa ley escrita continuó siendo una regla perfecta de justicia después de que el hombre cayó en pecado. Continuó como una regla perfecta de justicia. Nosotros tenemos 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí, que es el resumen de la ley. El resumen de la ley. Pero antes de eso, Dios ya había dejado establecido qué era pecado y qué no era pecado. Desde que Dios creó al hombre, ha existido su ley. Vamos a ver Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Nosotros vemos a Caín y a Abel trayendo ofrendas delante de Dios. ¿De qué nos habla esto? De que hay un solo Dios al cual debemos de adorar y al cual debemos de servir. O sea, había un entendimiento de que solo hay un Dios al cual se debe adorar y al cual se debe servir. Cuando Dios llamó a Abraham del otro lado del río, él servía a dioses ajenos y Dios lo llamó para que sirviera al único Dios verdadero. Ya estaba esa ley dada. Vamos a ver el cuarto mandamiento, Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis 2:3. Esta la viene en Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese es, ¿cuál? El cuarto mandamiento, guardar el día del Señor. Ya el Señor había dado su ley. Vamos a ver el quinto mandamiento, Génesis 37:10. Génesis 37:10. Dice así, está hablando de José. Él ha contado un sueño a su padre y a sus hermanos. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honrar a padre y madre. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a su hijo? No, nosotros no nos vamos a postrar delante de ti. Tú eres el que debe honrarnos a nosotros. Estaba ese entendimiento de que había que honrar a padre y madre, y más él siendo uno de los menores. El sexto mandamiento, Génesis 4, 8 y 10. Génesis 4, versículos 8 y 10. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Versículo 10. Y él le dijo: Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No matarás. Caín sabía que había hecho mal, matando a su hermano. Él estaba tratando de callar su conciencia, pero Dios había visto todas las cosas. Séptimo mandamiento, Génesis 26. Génesis 26. Abraham está con su esposa. Él tiene miedo de que lo maten a él. Su esposa es muy hermosa. Y dice de su mujer: es mi hermana. Y nada más como algo para agregar, quisiera decir: ¿cuántas veces no hemos cuidado de nuestras esposas como hombres, verdad? ¿Cuántas veces no las hemos protegido? El Señor nos pedirá cuenta de esto. Abraham dijo: ella es mi hermana. Entonces la tomó Abimelech. Él va con ella a su casa. Y versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Creo que hay un versículo antes, más bien. Versículo 6, más bien el que quiero. 26, disculpen. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve ¿de qué? De pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ella pertenecía a su esposo. No cometerás adulterio. Y vean la soberanía de Dios aún en medio de esto. No cometerás adulterio. Había ese entendimiento. Génesis 31:30. Génesis 31:30. Jacob está huyendo de su suegro Labán. Él lleva a su esposa Raquel y Lea. Y Raquel, antes de salir con toda la caravana, entra al cuarto de su padre, donde su papá tiene las cosas, y ella hace algo. Ella toma los ídolos. Versículo 31-19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Versículo 30. Y ya que te ibas, está diciendo Labán, ¿por qué tenías deseo? Porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? No hurtarás. Y solamente como manera de comentario, ¿qué clase de dioses que se podían robar, verdad? ¿Quién se puede robar a nuestro Dios? Nadie, nadie, ¿verdad? Él es el Dios vivo y verdadero. No hurtarás. Noveno mandamiento, y estamos casi terminando. Génesis 21:12. Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva en todo lo que te dijere. 21:12. Ok. Vamos a ver, yo creo que estoy... Más bien, es un poquito atrás. Es cuando... Raquel, déjeme buscarlo un momento. Génesis, para comprobarlo.
Génesis 27:12, disculpen. Génesis 27:12. Rebeca, perdón. Cuando Rebeca está con su hijo Jacob y ella le pide que se vista diferente para poder engañar a su padre Isaac, y entonces él dice en el versículo 12: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último de los mandamientos, Génesis 13:10. Génesis 13:10. Dice así: no codiciarás. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de trigo, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. No codiciarás. Lot alzando sus ojos y codiciando lo que hay en las tierras de Egipto. Muy bien. Entonces vemos que los 10 mandamientos estaban escritos en el corazón de los hombres y los hombres tenían entendimiento de ellos. Tengo una pregunta para ustedes y va a quedar para la próxima semana. La ley no es solamente para los judíos, sino para toda la raza humana. Voy a dejarles que lean Deuteronomio 31, versículos 11 al 13. Deuteronomio 31, versículos 11 al 13. Y me van a responder la pregunta: ¿eso era solo la ley para los judíos? ¿O para quienes también era la palabra o la ley dada por Dios? Hermanos, que el Señor les bendiga, que puedan leer estos pasajes. Deuteronomio 31, versículos 11 al 13. Deuteronomio 31, versículos 11 al 13.